Buenas tardes. Comienzo hablando en español y creo que la mayoría de la sesión será en español, luego hablamos con Paolo. Bienvenidos todos a la Fundación Pablo VI. Hace 6 años, en el año 2018, ya hace 7, estamos ya en el 25, iniciamos en la Fundación toda una serie de acciones en torno a la inteligencia artificial, a la huella digital, con seminarios, foros, congresos sobre esta cuestión. Hablaba antes con Carme Artigas, que junto con el CEU y alguna otra institución montamos el Observatorio de Ética para Inteligencia Artificial, Odisea, que bien lo conoce. En fin, iniciamos toda una serie, como digo, de acciones en esa línea. Y 5 o 7 años, decía, 7 años más tarde, pues nos encontramos aquí en otro foro más sobre inteligencia artificial con 2 invitados auténticamente excepcionales, Paolo Benanti y Carme Artigas. Thank you very much, Paolo, for accepting this invitation. If you don't mind, I will speak in Spanish. You can, of course, you can speak in English. Y Carme, muchísimas gracias también por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Paolo Benanti tiene 2 vocaciones, el monasterio y el algoritmo. Dice en sus entrevistas que esas son sus 2 principales vocaciones. Estaba estudiando ingeniería en la universidad cuando apareció su vocación monacal, que para él dice que es compatible el monasterio con esos estudios, primero de ingeniería y luego de teología moral en la Universidad Pontificia Gregoriana. Y allí es donde hizo su tesis sobre el cyborg, allí es donde se le conoció por esa visión sobre la inteligencia artificial. Por eso digo que tiene estas 2 vocaciones y que sigue compaginando en la actualidad su vida de fraile en un monasterio romano, como podemos verlo claramente, con su profundo, además, conocimiento, o combinándolo con su profundo conocimiento en esos algoritmos y tecnologías. Es uno de los 38 expertos de la ONU en materia de inteligencia artificial y ha sido nombrado ahora por el Gobierno de Meloni presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial en Italia. Dicen que se pasea por Roma así, con su hábito y con una moderna mochila urbana, que yo no la he visto, esa moderna mochila urbana, pero que parece que causa mucho furor. Está ahí, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Es autor, entre otros libros, de La Era Digital, un libro que ha salido recientemente y que se subtitula Teoría del cambio de época, persona, familia y sociedad. Yo, además de nuevo agradecer a Paolo Benanti que esté aquí, quiero también agradecer a Ediciones Encuentro, muy particularmente, el que haya favorecido este encuentro, valga la redundancia, a Ignacio Santamaría, que nos ofreció también. En fin, muchísimas gracias a Ediciones Encuentro. Y Carme Artigas es también ingeniera, pero es ingeniera en este caso química, ¿no? En Barcelona por la Universidad Ramon Llull. IQS, sí. Del IQS, ¿no? Y eso, efectivamente, fue nombrada secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pero después de una larguísima trayectoria en el sector privado, 30 años por el sector privado, con tu propia empresa, incorporándote luego en Telefónica, en fin, un largo currículum en materia de inteligencia artificial. Te has convertido en la máxima responsable en España en materia de ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial, presidiendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, tras su creación en el año 2023, si no recuerdo mal. Y luego pues, fuiste elegida también por el secretario general Antonio Guterres, copresidenta del Consejo Asesor de las Naciones Unidas para Inteligencia Artificial. En diciembre del 23 creo que es cuando dejaste el Ejecutivo, ¿verdad? Cuando saliste, tras completar pues, todas las negociaciones con la Unión Europea, importantes negociaciones en materia de inteligencia artificial, y con el objetivo fundamentalmente de centrarte en muchos otros proyectos, pero sobre todo en ese Consejo Asesor también de Naciones Unidas en este área y regresando al sector privado de nuevo, que es tu casa más natural. Pues agradeciendo también a Carme su participación aquí en este coloquio con Paolo Benanti, vamos a hacer
una primera intervención de los dos, una intervención donde cada uno va a exponer un poco esa cosmovisión de la inteligencia artificial. En particular, yo le pedía a Paolo que nos diese su visión sobre esa crisis de la persona, sobre la crisis de la cultura en un momento en el que se ha experimentado una prosperidad económica, una prosperidad social de después de la posguerra, ¿no? ¿Qué queda o qué quedará del ser humano ante todo este tsunami tecnológico del que hablas en tu libro, La Era Digital? Thank you. It's a little bit comic that an Italian is coming to speak in English, but believe me, my English is better than my Spanish. It's not easy to answer in a unique and complete way to such complex question. Let me first of all clarify what is the perspective of the man that is talking to you. I'm a technology ethicist. And what does it mean to apply an ethics of technology perspective is something that I think has to be clarified to be well understandable. What is the perspective that I would like to offer to you? Well, every time that a technology is impacting a society, well, such kind of technology is acting as a form of order and displacement of order, displacement of power. Try to think to a really simple images. If we build an highway, the place where we put the highway, where we put the entrance and the exit from the highway, is allowing someone to get in and get out or to move, and is denying it to someone else. So there are no neutral technology once they get or impact society, because every time that technology are put in place, they are simply changing the relationship among us. Ethics of technology is simple questioning technology to make such kind of displacement of power visible and in some way manageable inside the community. Now it's not more a matter of concrete and asphalt like an highway, but algorithms every day are making the same things. Every time that we have a conditional access to a web page, to a service, to something like that, an algorithm is deciding who has some service, which kind of quality of that services, and who is the excluded from such kind of services. And so questioning artificial intelligence is the perspective that I would like to use to answer to such kind of question on the moment that we are living on. Well, if it's the perspective, in which way I would like to answer to that? Well, to be honest, you hear a lot about me, but not probably one of the most characteristical things. I've studied and I'm teaching for the Jesuits. And, you know, when I finished my PhD with Jesuits, my first PhD, I take the liberty to make some question to the professor. And I said, Professor, tell me, why you that are a Jesuit always explain things in 3 points? He looked at me and said, first, it's not true. Second, there is nothing bad. Third, it can better. So, at this point, I can simply try to answer to your question in 3 points. Well, first point, the reality that we are facing is different. The reality that we live now is not the same reality that we are used to have 10 or 15 years ago. Let's call this kind of reality a software-defined reality. What does it mean? Well, instead of going in academical direction, let me go in a narrative direction. I'll try to explain to you with a little personal history. January 2023, I was invited by one of the top 10 universities in the United States, one of that university that are in the middle of nowhere. You can imagine where the donkey of founding father dies. Well, the professor that invited me was so kind that he told me, I'll pick you up at the airport and I'll bring you to the hotel. Big mistake. I was flying with a really Franciscan flight, and it takes 22 hours to go from Rome to this nowhere place in the United States. So to make short a long story, I arrived in this little airport at 3:30 a.m.
But he was so faithful, and he was there with his fancy, super fancy car. He's an engineer. The shield of the car was data AI. And he bring me to the hotel. After 23 hours of flight, my self-control was below the zero. And when it was time to get out from the car, I looked at him and said, look, how damn I can get out from this car? Because I was missing the handle to open up the door, you know? And he looked at me with a smile. Oh, there is a button here. Everything is controlled by the system. It was a Tesla. I looked at him and said, well, if the battery take fire, this is not anymore a car, this is an ashtray. Well, I was back in April, he sold the car. But what is the problem? Is that once, when you buy a car, you buy some hardware, and you can use it. And one car was different from another car, the two models buy different hardware. Now, all the Tesla come the same from the fabric, from the industry, and if you pay and download some kind of software, you can activate or deactivate some kind of function. Well, the problem is here, that you own the hardware, but you just have a license on the software. So the quality of power that you have on such kind of device is different. It's not anymore the same. Try to think to your smartphone. You buy €1,000 smartphone, but you just haven't licensed the software. Well, the Roman rights was used to tell us that we have three kinds of rights connected to the ownership of something. This is sound easy in Spanish. Usus, abusus, and fructus. I say it with a really Italian Spanish accent, otherwise I have to say usus and things like that. Well, the right to abuse is the right to destroy something. You still have the right to destroy something. They are happy because they can sell you something new. The right to use usus is different. If you have an Apple or if you have an Android, you can do or not do different things. But what is subtracted to you is the fructus. The values that you produce with the using of such device is not anymore yours, but it goes to the platform and things like that. Well, do you know in the Roman right who was the people that has no fructus on things? The slaves. Aha, that is interesting. Because, you know, the first point is what does it mean to live a reality defined by software? Try to think to one of these new last kind of shop and mall that you can imagine. When you go to the cashier system is a computer system. It's not simple a cashier. It's something that controls the scaffold, the shifting of the people, and things like that. If the software breaks, the nature of the place is forever changed. It's not anymore a shop. Actually, it's a warehouse. Nothing can get out, nothing can get in. So the first point is this. We have to have an ethical approach to technology and to such kind of AI technology because they shape the reality of our world. And people that control such kind of technology control the reality. We share the body of United Nations for 1 year, so we talk a lot on that, you can imagine, with a lot of different national perspective. A lot. And when I say a lot, it's a lot. Well, this is the first point. So we have to recognize that we live in a different reality. And now software is not something that is secondary, but it's something that is questioning us on what is reality, who has the ownership, who has the rights, and things like that. With a little number, let me give you some number. We are 8 billion, 100 million and counting people on the face of the earth. We have 6 billion, 100 million and counting mobile phone, but only 27 million of people is able to code. That means that 99.75% of population is not able to use or understand the machine that they are using. So we are living in such reality with such little concentration of power. Well, these things come in an evolution of computing and software. Point number 2, what does it mean? Well, it means that computer arise during the war. Anglo-American army was able to defeat Nazi and fascism thanks to two computers. One was Colossus in Bletchley Park, United Kingdom, that was able to break the code that the Nazi was using to code the message to the troops. The second one, ENIAC, was a computer developed in the United States that was able to solve the partial differential equation of von Neumann, that actually is the equation that was used to calculate the deflection of the explosion to make the nuclear bomb.
Well, after the war, a little electronic component, transistor, that is the one used to make the computer available to the rest of us, was given for free in license to all the company that was used to sell an engineer for 1 week class to AT&T labs in the United States at the cost of $25,000 at that time. Well, you can imagine how much political was such kind of choice. Because, you know, Sony, a Japanese company, was one of the first company that sent an engineer there. It was just after the war. So a nation that was defeated by the cutting-edge United States technology, bomb, is acquiring now the cutting-edge United States technology. But that produced that in the 60s, the computer simple spread in society. It's not anymore the army, it's the company that are changing their structure to use the computer as something that was able to organize it. In the 1980, the most powerful computer in the world was actually at the Pentagon in the United States and was used to organize the army of the United States. The second one was in the middle of nowhere in the United States at the hometown of Walmart, and it was used to organize all the big distribution of food in the United States. It's a commercial use. Then happened the 70s. And during the 70s, the counterculture, the idea that everything that is centralized is bad, hit the hippie of Silicon Valley. And so, like in Europe, we start to fight in the 68, the centralized institution, like the church, the state, and something else. In the United States, they start to centralize, to attack the centralized computational power of the mainframe. And the hippie of the Silicon Valley produced the personal computer. And the personal computer became one everyday accessory during the 70s, 80s, and 90s. Simple thing that in the weekly magazine Time, 1983, make the man of the year of 1982, not a man, but a machine, computers. So the cultural impact of such kind of device was terrible. Well, and we arrived to the 90s. In the 90s, there was the collapse of the Berlin Wall. And an historical of politics, Francis Fukuyama, convinced Margaret Albright and Clinton, President of the United States, that the other system that was not the liberal democracy was simply defeated. And Margaret Albright convinced Clinton that we can invert the equation that simply ran the Western society after World War II. The equation was liberal democracy plus free market, it's equal to a biggest well-being of the people, a biggest richness of the people. And they inverted the equation and start to think if they give some free market to China and well-beings, they will have much more liberal democracy. I was one of the students of Madeleine Albright, early 2000, and she told to us we failed. China became richer, not more democratic. And the democracy or Western value of democracy start to enter in a crisis. Because, you know, it's not anymore attractive. You can be rich and well-being without being democratic. Try to think what's happening on the east of Europe or things like that. Okay. Well, that was a problem, actually. And we have the problem to face how to make democracy still appealing. And we arrive into this century. And the first decades of this century was the decades that finished 2011 with the Arabic Spring. And the Arabic Spring was connected with smartphone. Once again, the personal computational power now become an intimate computational power. When I say that to my students, they look at me like to say, haha, you are an old one that would like to teach us about electronics. And I tell to them, okay, you don't believe that smartphone is an intimate computational power. Let's do this experiment. Do you have a smartphone? Yes. Unlock your smartphone, done. Move the smartphone to the people near to you. If you can't, if you can't give an unlocked phone to someone else, there is something that is intimate inside. Well, this intimate computational power was connected to the Arabic Spring. But 10 years later, 2021, well, Capitol Hill riots told us
that the smartphone was not anymore the ally of democracy, but probably is one of the worst enemies of democracy. Fake news, polarization, and things, post-truth, and things like that. Well, that this is important, but I would like to highlight with you something different. Probably you remember the pandemic. I was in Spain just after the lockdown in Italy. It was interesting. You have to make a test before flight. It was a really interesting time. Well, and during the pandemic, we was able to surrogate our life thanks to our personal computational power. We start to make a video call, we start to move money in bank with an app, we start to make a lot of things. So we discovered that silently from 2012 up to 2020, the smartphone eaten the reality, and a lot of things that before happened in reality now happen in the smartphone. And here we are to the third decades of this century, in which AI is inside the smartphone. So if in the second decades, we transform democracy in a computational democracy, in this third decades, we are using AI that simply subtract the computational power to the personal one and are concentrating the computational power in a centralized place that we call data center. Now, the people that own data center will control the aspired, the centralized process that we digitized. And this is the challenge. The challenge is here. AI is challenging us because in a software-defined reality, now all the processes are centralized in cloud. And cloud are owned, almost 100% of cloud, by 5 companies. 70% of cloud is owned by one city, Seattle. Now, this is the challenge. We know something like that with oil, where Seven Sisters was almost the owners of all the oil. But now it's not just a matter of energy, it's a matter of the ability to make the process happen in society. Those are the challenge. And it's a challenge that is not only of things, it's also of democratic process. Third and last point, and then I shut up. The power of these things is also connected to the ability of express the freedom of people. To make short a long discussion. We live in an age that, ethically speaking, we can define as the crisis of normativity. I will jump the academic side just to go to the practical side. A traffic light, is a really clear Kantian normative tools. With red you stop, with green you pass. Not in Italy, but usually this is the rule. We remove such kind of tools with the roundabout, in which you self-regulate yourself with the traffic. But more than that, now we are facing a lot of people that is cutting the speed camera, because if there is a normativity is wrong, you have to remove the normativity. So in this absence of normativity, we need some other kind of tools. And here AI is really practical. Because you know, the really engineered power of AI is that an AI can predict the condition of a system in the future. The collecting of the abnormal vibration in a complex mechanical system is able to tell to an engineer in how many weeks, day, hour, and second that system will collapse. That is really useful. You cannot stop the system for unneeded maintenance. You cannot remain with a broken system. But if you apply such kind of algorithms, not to data produced by a system that has not too much degree of freedom, but to a system based on a carbon chemicals, me and you, well, what the algorithm is able to do is not only to predict, but to produce a behavior. The big platform know this element really well, because the suggestion probably you are interested to is not only predicting what you will buy, but is also producing up to 80% of different buying of stuff. And this is a problem, because the coexistence of such kind of system, granularly present in our pocket, is able to force and to shape what we call the freedom in a public space. So I do the best job in the world. I'm an ethicist. I can do the question, and usually I shut up before giving any answer. But these are the 3 points that are simple behind
important question, and this is the reason why we should have a governance of such kind of innovation. Thank you very much. You're welcome. Paolo, thank you very much. Carme, tu intervención, había pensado que comentaras el tema de la transformación digital, el cambio cultural, el cambio de los derechos en nuestra sociedad, cómo está afectando políticamente a nuestra sociedad toda esta revolución digital, que en cierto modo se conecta ya con algunas de las cuestiones que ha comentado Paolo Benanti. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y volver a conectar con Paolo, que nos ha unido pues un año muy intenso de trabajo, ¿no? Y también quizá remando en contracorriente, ¿no? En un mundo que permanentemente todo el mundo está diciendo que esa tecnología no se tiene que regular, que esto mata la innovación. Y ahí es donde yo quiero dar también una perspectiva quizá histórica distinta a la que ha dado Paolo de la parte más ética, sino propiamente de esa transformación digital que tú comentabas, ¿no? Revoluciones tecnológicas ha habido siempre y todas las revoluciones tecnológicas han producido un cambio en el modelo productivo, en el modelo económico y en la sociedad, desde la máquina de vapor y las primeras leyes de protección de los trabajadores y el abuso del trabajo infantil. Después, cuando hubo, pues, por supuesto, la automoción, se tuvo que regular incluso las emisiones, incluso pues, el tráfico, y después hemos regulado los monopolios con las leyes digitales. Por tanto, la tecnología se ha regulado siempre. Lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera revolución de máquina de vapor es que el regulador llegó tarde y no pudo evitar el resurgimiento social y el levantamiento de la sociedad, que veía un abuso de poder en esa tecnología. Por lo tanto, la tecnología nunca ha sido neutra, como decía bien Paolo, y todas las tecnologías han traído cambios económicos, cambios de modelo productivo y, por lo tanto, como consecuencia, cambios de la sociedad que ha reclamado nuevos derechos y que ha obligado a cambiar ese equilibrio de poder. ¿Qué es lo que hace esta revolución distinta? Porque para mí esto ya no es otra revolución tecnológica más. Tiene un impacto, tiene tres cosas, los 3 puntos, también muy distintas. En primer lugar, afecta absolutamente a todos los sectores de actividad. Pero los afecta de una manera que es que desmaterializa cualquier industria. Es decir, veníamos de un mundo, antes de la transformación digital, antes de Internet, donde las empresas, las industrias se basaban en activos físicos. Todos recordamos cuando comprábamos un disco y importaban un disco de Estados Unidos de rock a Europa y pagaba un arancel. Luego te viene la primera transformación digital, Internet, que desmaterializa las industrias y los productos se convierten en servicios. Yo ya no importo un disco, me bajo una canción de iTunes. Cuando importaba un disco pagaba aranceles, cuando me bajo la canción de iTunes no pago aranceles porque esto no es un producto, es un servicio. Luego nos viene la segunda transformación digital, que es la de la dataficación. Cuando las empresas de productos pasan a empresas de servicios y ahora las empresas de servicios pasan a ser empresas de datos. Un banco ya no es una empresa de servicios, es una empresa de datos que compite con una fintech que no es una empresa de servicios, que es una empresa de datos. Por tanto, ya tenemos la segunda pata de esa transformación digital. Y ahora estamos viendo la tercera pata, cómo los datos de la inteligencia artificial se combinan para desarrollar nuevos productos y servicios inteligentes. Lo que hace que absolutamente todas las industrias ya sean desmaterializadas y que todas las industrias solo tienen un factor común de competitividad, que son los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. Por tanto, hoy en día, todas las empresas de cualquier sector son empresas de datos inteligentes y esto es lo que está haciendo, es que como los monopolios de la IA se han basado en los monopolios de las plataformas que han sido los que han tenido acceso a nuestros datos, porque en primer lugar llevan 15 años entrenando nuestros datos sin darnos un duro, porque claro, siempre hacía la broma hace muchos años, ya no lo hago, de que cada uno de nosotros en LinkedIn debería poner un trabajo adicional que es yo trabajo para Google. Porque cada vez que dice el chapka, dime si esto es un árbol o un coche, haces clic, clic, clic y estás ayudando a entrenar el modelo de reconocimiento de inteligencia artificial, pero no cobramos. Por tanto, tú pones yo trabajo para Google, pero no pongas que trabajas gratis, ¿no? Queda mal, pero añadirle tu línea de trabajas para Google está muy bien. Bueno, eso lo que significa es que llevamos muchísimos años donde hemos creado esos monopolios en función de unos datos donde estas compañías no han tenido que pagar por la materia prima, un chollo de negocio. Un chollo de negocio. En base a este monopolio de los datos se están construyendo los monopolios de la inteligencia artificial. Y por tanto, esas compañías no solamente son monopolios en el vertical que están compitiendo, sino que pueden disrumpir absolutamente todos los otros verticales. Porque como todos los negocios son de datos, yo con todos los datos que tengo puedo irrumpir el negocio de la automoción, el negocio de la comercialización, el negocio de los seguros, el negocio de la banca, etcétera, etcétera. Esto es la dinámica, diríamos, de la empresa, de la parte productiva y de la parte económica. ¿Qué es lo que falla en el modelo económico actual?
que los indicadores de la economía del siglo XIX no nos sirven para los indicadores de la economía del siglo XXI. Estamos valorando las empresas del siglo XXI con datos, con balances, o sea, con los indicadores que son balance y cuenta de resultados de las empresas del siglo XIX. El valor más importante de una empresa hoy en día son sus datos y su talento. Y esto no está activado en el balance de las compañías. Por lo tanto, ahí tenemos un problema y precisamente porque no tenemos en la economía formal los indicadores de valor de la economía de los datos, de la economía digital, tenemos el nivel de volatilidad que estamos viendo que el mercado intenta capturar. El mercado dice, ¿cuánto vale OpenAI? 150.000 millones de dólares. ¿Estamos locos o qué? Dime una sola compañía que valga 150 billions, que significa que el retorno de la inversión es que antes de 10 años valdrá 300 billions. Eso solo se sujeta si estás dispuesto a que esa empresa disrumpa todos los sectores verticales, porque solo con el sector del software llegarías a esa conclusión. ¿Cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto vale un NFT? Lo que a alguien se le ocurra. Por tanto, estamos en un nivel de volatilidad porque no hemos encontrado aún los indicadores de valor de la economía digital y seguimos midiendo la economía digital con unos indicadores que no nos sirven. Datos, inteligencia artificial, talento, no están en los balances de las compañías. Pero el segundo factor diferencial no solamente es que esta tecnología aplica a todos los sectores verticales y cambia el modelo de la economía a una economía digital de la que aún no tenemos manera de medirla, sino que también afecta a la sociedad. Y nos plantea, como bien decía Paolo, ¿qué es el ser humano en el mundo digital? Cuando se inventó la máquina de vapor no decíamos, ¿y qué es el ser humano con la máquina de vapor? ¿O qué es el ser humano con la electricidad? No nos preguntábamos eso. Ahora nos tenemos que preguntar eso, ¿por qué? Porque esta tecnología nos reemplaza ciertas funciones cognitivas que pensábamos que eran exclusivas del ser humano. Es decir, de la misma manera que la revolución industrial convirtió la fuerza en algo obsoleto, prescindible, y una mujer puede levantar 2 toneladas porque se ayuda de una grúa, por lo tanto, la revolución industrial convierte a la fuerza bruta en algo irrelevante, la inteligencia artificial está convirtiendo algunas funciones cognitivas en algo irrelevante. Eso está afectando absolutamente a la sociedad porque se embebe del pensamiento y sustituye al ser humano en funciones cognitivas, automatiza muchísimas tareas que van a sustituir realmente a los seres humanos en muchas de esas funciones, no se carga la parte de abajo. O sea, curiosamente, cuando vemos el desplazamiento de la fuerza laboral, todas las revoluciones tecnológicas desplazan a las tareas más mecánicas y vas eliminando la capa de abajo. Aquí no, aquí te ataca la de arriba y te ataca la promedio. Y digo, desaparece el becario. Pobre becario, tiene una hija de 21 años, no sé qué va a hacer. ¿Qué le va a enseñar a ella? Porque ella va a ser sustituida por ChatGPT, que es un becario inteligente. Pero, en cambio, las tareas más de poco valor las seguimos siendo los humanos. O sea, ya nos han vendido la película de que la IA nos sacaría la basura, ¿no? Nos cambiaría el aceite del coche y nos barrería la casa. Y yo me puedo dedicar a pintar y a hacer poemas. Pues no, quien pinte hace poemas desde la IA, yo sigo sacando la basura, cambiando el aceite del coche y barriendo la casa, ¿no? Entonces, en algún momento alguien se equivocó de prioridades, ¿no? porque no eran mujeres tampoco los de Silicon Valley. Pero este es un poco lo que estamos viendo. Afecta a la sociedad y afecta al pensamiento y evidentemente de lo que estamos viendo afecta a la democracia porque hay una injerencia real en lo que es la opinión pública y lo que es, como estamos viendo, el dominio del control del conocimiento y de la información. Porque esto, como habría dicho Paolo, está concentrado en muy pocas manos. Y lo que tercer elemento que hay aquí, de ayer un cuarto, es que la tecnología cambia el equilibrio de poder. No solamente entre aquellos países que tienen ciertos componentes críticos para desarrollar esta industria, como Taiwán con los semiconductores, las tierras raras en África controladas por China o ciertas capacidades de talento, sino entre actores no estados con los estados. Y estas grandes compañías que gestionan presupuestos mayores que el PIB nacional de muchos de los países pues de Europa, o bien hablamos de África, no tienen control, no pasan por una ley internacional, no tienen una jurisdicción y hay un excesivo control que se refleja en las ambiciones de estas personas, que lo estamos viendo recientemente, en que ya no están contentos en controlar el sector económico productivo, quieren controlar la sociedad, quieren meterse en procesos de elecciones. Ya los ataques de ciberseguridad que hemos vivido en los últimos años para minar los valores europeos, pues son obvios, ¿no? de ciertos países que son los sospechosos habituales. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo factor que no había ocurrido antes, que la tecnología afecte directamente la manera de comunicarse, está viendo un poco, y afecta a la sociedad. Cuando yo estaba presidiendo el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en el año 2020 había 2 mundos muy diferenciados. Había los ataques de
ciberdelincuencia. El ciberdelito hoy en día es el crimen organizado número 1 del mundo, por delante del narcotráfico y después de la prostitución. Y todas las amenazas de ciberseguridad, pues las combatíamos pues, con las fuerzas de seguridad del Estado, con la inteligencia, etcétera, etcétera. Ahí, si podemos. Sí. Pero luego había el mundo de las fake news, ¿no? Y era un mundo aparte. Y pensabas que las fake news se combatían pues, con el fact-checking, con códigos éticos del periodismo. 4 años después, estos dos mundos son el mismo. No existe un solo ataque de ciberseguridad que no haya venido precedido por una campaña de desinformación que crea el estado de opinión de la profecía autocumplida para que luego haya el caldo de cultivo para que tenga lugar ese ciberataque. Por tanto, combatir las fake news hoy en día equivale a combatir el cibercrimen. Follow the money, porque eso tienes que empezar a entender cuáles son las organizaciones de crimen organizado que están detrás en querer crear ciertos estados de opinión y ciertos estados de polarización de la sociedad. Y por último, el gran factor diferencial y único de esa tecnología es que es la única tecnología que hasta el momento puede seguir evolucionando sin intervención humana, sin agencia humana. Y ese es el punto realmente complicado de todo eso. Y no solamente que nos defendamos como sociedad organizándonos de otra manera para poder compensar este control de poder, ¿no? o revertirlo, sino es que no existen en este momento mecanismos técnicos para poder saber que eso no puede llegar a un momento donde va a poder el ser humano llegar a esta falta de necesidad o de intervención en la agencia del desarrollo futuro de lo que hagan esas tecnologías, sobre todo pensando en la siguiente fase que se llama de los agentes, ¿no? Ante todo este panorama, en el trabajo que hicimos en Naciones Unidas detectamos que existen 3 grandes déficits a nivel de gobernanza global. Dicho eso, hay grandes oportunidades. Hay grandes oportunidades de la inteligencia artificial, acceso universal al conocimiento y a la educación, acceso a la salud pública, poder eficientar pues, la energía y el consumo de bienes materiales y hacer un mundo más sostenible, los objetivos de ODS, o sea, bien utilizado. Hay grandes beneficios, pero tú no puedes conseguir una igualdad en los beneficios si no garantizas una igualdad en el acceso. Y esa igualdad en el acceso no ocurre. En primer lugar, hay 2.500 millones de personas que tienen acceso a Internet. De los 150 superordenadores que hay en el mundo, no hay ni uno solo en el sur global. Y todo lo que conocemos de la inteligencia artificial solo se ha entrenado con datos del norte global, por tanto, tiene todos los sesgos inherentes de nuestra sociedad. Y lo que se está pendiendo por parte de los grandes poderes es que haya una especie de colonialismo tecnológico del sur global y que nos veamos como consumidores, no como creadores. Por tanto, esto es uno de los déficits, déficit de inclusión. El otro déficit es un déficit de la implementación y el otro es un déficit en el control y la responsabilidad. No hay transparencia ni en los beneficios ni en los riesgos. Y si no hay transparencia en los beneficios y los riesgos, no podemos tener mecanismos de responsabilidad. ¿Y por qué no hay transparencia? Que es el último punto. Porque es una tecnología que no se ha desarrollado en la academia. No se ha desarrollado en los centros de investigación de las empresas públicas, se ha desarrollado en los centros de las empresas privadas. ¿Por qué? No porque no tuvieran el dinero, no porque no tuvieran el talento, porque no tenían acceso a los datos. Y por lo tanto, como ellos se han creado a partir del monopolio de los datos, que era privado, no están obligados a publicar, no están obligados a transparentar. Y eso es la situación que tenemos. Una característica para mí, que es lo que hace que esa tecnología sea totalmente distinta y sus impactos a cualquier otra que hemos vivido. Muchas gracias, Carme. Esto da para un mundo. El problema es que Paolo tiene un vuelo a las 21:40, o sea que tiene que salir en 10 minutos. Por tanto, nos quedan 10 minutos. Ya sé que da mucha pena, pero vamos a intentar tengo 20, exprimirlo. Hecho, ¿no? Aquí me dicen que 20. Más o menos, ¿no? 15, venga, va. Vamos. Habéis hecho un diagnóstico fantástico, el diagnóstico de cómo hemos llegado y dónde estamos. A mí sí que me gustaría que hicieseis el diagnóstico del futuro, si es posible. Una persona que nace hoy y que dentro de 50 años, voy a poner así de media, a Carme ya ni la miro, pero a Paolo más o menos tendrá nuestra edad, más o menos. ¿Qué mundo se va a encontrar ante este escenario que habéis descrito? Well, it's a little bit difficult because, during the construction of the first computer, during the World War II, Watson, that was the CIO of IBM, look at the computer and say, we will sell maximum
4 of this. So making prediction in this world is really dangerous, you know. Well, but nevertheless, we can imagine, not in 50 year hence, because it's too much, but probably in the next future, what's going on, what is the tendency of such kind of transformation. And one of the tendency, of course, will be the access to information. And I think that especially the large language model, the ability to be generative of AI, will transform the access of information in a sense that it will be like the keyboard or the mouse to use the computer. You know, the mouse makes the computer much more usable than the keyboard. And an LLM, the ability to use the most natural interface between us and the computer, will change forever the way in which we can use the machine. And also the control that we can have to the machine. I told you before that just 75% of population is not able to code. But with an AI, we can ask what we would like to code in a normal language, and we can get the code. So it could be a democratization, for what this means in English, of the power of control the machine. It could be. On the other hand, it could be probably the control of the ability to use computer by the people that can control such kind of model. This is one evolution of these things. Another evolution is a new model in which we'll handle, for example, the medicine. And now, one of the most cutting-edge resolution of the AI is the ability to develop new drugs that we cannot neither imagine before, because we can simply predict how the protein will shape, how all the components connected to the DNA will behave. And that means that we can have an unthinked drugs, and we can develop it in a really short time. Usually when you have a patent for a drugs, you need almost 8 years to make such patent workable, and you have a 10 years patent rights. That means that the pressure to monetize it's really short and the price of the drugs is really high. Now you can develop a fully workable drugs in 1 year, 1 year and a half, 2 years. That it's really unbelievable. We could be the generation that see the last death for some kind of sickness that was always with us, like some kind of cancer or things like that. You know, also the pandemic pushed a lot on that direction, because we accept to use RNA. When I was making my PhD on ethics of technology in Georgetown, in the United States, well, the idea of use RNA as a vaccination for the cancer was the cutting-edge idea. And now we tested the RNA on all the population with COVID vaccine. So that will be unbelievable. That will be unbelievable. We can have a really different humanity in few years. And third, we will have a really different kind of works. We will have works that today do not exist. We will have different meanings of works. What will be the human trait that add value to a transformation will be something really different from what is today. Well, these three drivers of transformation do not take in account what will happen to the equality in society, because this is the real challenge. Those are the driving of transformation. We could have a privileged access to information just for someone and no information for the rest of us. And there will be a concentration of power. Like Carmen said before, if the economics go in the economics of information, if I sold you information on iTunes, MP3, the one that get information get the money, get the value. And that is the challenge. How will be distributed such kind of value? And the second thing, personalized medicine, wonderful, depending on how much it costs. And if only the people that can afford can cure themselves, it will be the end of a model that shaped the Europe as it is now, the well-being and the public society. The third element, the work. Well, there is an element in AI that is a paradoxical element. It's called the Moravec paradox. You know, a machine is much more able to make a high-level cognitive task
than not a low-level one. If you would like to acquire an electronic calculator, solar-powered, that makes the square root of a number, I checked it last Friday, it costs 98 cents of an euro on internet. If you would like to acquire a hand prosthesis to open a door, it costs 100,000 and 50,000 euro. Well, a 4-year kid can open up the door and run in the street if you don't pay attention to that. That is a really Mediterranean example. And it's not workable with United States, but to make a square root, he has to be at least 12. What does it mean? That the aggression on the job market of AI will be much more stronger on a higher cognitive task AI. When I was a kid, my grandmother was used to say, if you work in a bank, you are safe, you have the bed. Now the banker, they are in surplus. There are the biggest bank group that say that they have a surplus of 80% of workers. Mm-hmm. So the problem is that we could have only the job that are the less paid job. And this is really connected to what Carmen said before. We didn't regulate steam power, and we have the revolution. If we don't regulate the impact in the job market of the AI, we could destroy the society as it's now. I'm not scared by the end of humanity. I'm scared by the end of the middle class. And if the middle class finish, the kind of democratic society that find an agreement, a social agreement, can finish. So I'm sorry, I don't have answer for your question. More or less. Thank you. Carmen, si tuviésemos que dar ese salto en el vacío de esos 50 años, ¿cómo nos veríamos? Y sobre todo, esa parte de regulación que tú bien conoces, si Europa seguirá siendo un referente. Pero hace 5 años tenía una sensación, hace 6 meses tenía otra, y ahora tengo otra distinta. Hace 4 años, en 2020, España fue el primer país del mundo en hacer la Carta de Derechos Digitales. Y allí nos empezamos a preguntar cómo reinterpretamos los derechos humanos, los derechos fundamentales, ante la nueva perspectiva del mundo digital. No pensábamos que fuera solamente el primer ejercicio fue de traslación, cómo defino el derecho a la privacidad en el mundo digital, cómo detecto que un comentario irónico en Twitter es un comentario irónico en Twitter o es una amenaza en el mundo real, ¿no? Empezamos a hablar de todo ese tema. Y luego nos dimos cuenta que sencillamente trasladando los derechos fundamentales, reinterpretándolos en el mundo digital no era suficiente, que teníamos que reclamar nuevos derechos. Allí elaboramos en la Carta de Derechos Digitales 2 nuevos capítulos, uno vinculado a la inteligencia artificial y otro a las neurotecnologías, que no deja de ser una derivada de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el derecho a una segunda opinión humana cuando una máquina me tomaba una decisión automatizada que a mí me rechazaba un tratamiento médico o un seguro o un crédito bancario. Yo necesitaba saber el porqué y tenía derecho a una segunda opinión humana. O, por ejemplo, el derecho a no ser aumentado artificialmente. El derecho a la privacidad mental, que a mí no me lean la mente, ¿no? Entonces, todos esos derechos los planteamos ya en 2020. Y en 2021, junio de 2021, la Unión Europea empezó el camino de que ha sido la AI Act, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Nadie nos hacía absolutamente ningún caso. O sea, todo el mundo nos miraba por encima del hombro, es decir, ya están aquí los europeitos hiperregulando, ¿no? Y nosotros adelantaremos por la derecha y ya pues seremos un país líder en innovación y aquí nadie pasa nada. Hasta que llega el momento de ChatGPT. Junio de 2021 es la primera versión de la AI Act. Junio del 2022, posicionamiento de los Estados miembros en el Consejo de Europa. Junio de 2023, posicionamiento del Parlamento Europeo. Y entre junio 22 y junio de 2023, en noviembre de 2022, nace ChatGPT. Y la propia industria del software se asusta. Porque la industria del software dice, ostras, esto lo que hemos inventado, ¿cómo lo vamos a controlar? Y hay un movimiento a favor de la regulación en todas las partes del mundo. Empezando por Estados Unidos, que por mucho que digan que no regulan, tienen 250 leyes verticales y sectoriales y de consumo sobre la regulación de la IA. Y nosotros ahí es cuando ya cogimos fuerza y a pesar de que teníamos todos los lobbies en contra, absolutamente en contra, conseguimos sacar adelante la Ley Europea de Inteligencia Artificial, que es un referente mundial, porque básicamente la gente piensa que es para controlar la tecnología y no la controla porque no se mete en el desarrollo, en el +D, solo los usos de alto riesgo de la tecnología. No controla la tecnología, sino los usos de la tecnología. Y sobre todo controla el potencial abuso de los gobiernos autoritarios en el uso de la IA, algo muy europeo.
pero que quizá otras latitudes ahora empezarán a darse cuenta, porque son, como el caso de Estados Unidos, nunca ha tenido una dictadura y quizá ahora va a tener un gobierno bastante autocrático y va a empezar a preocuparse por proteger los derechos fundamentales. Entonces, uno de los casos más importantes, lo que me siento orgullosa de la Ley Europea de Inteligencia Artificial, es que por primera vez en el mundo hemos definido los usos prohibidos de la IA. Que hay cosas que, aunque sean técnicamente posibles, no queremos que ocurran en Europa, porque es que no todo lo que es técnicamente posible tiene que ocurrir. Y estamos pensando en la IA, pero sabes muy bien, Paolo, lo siguiente que viene, las nanotecnologías, lo que siguiente que vende es la biología sintética, la posibilidad de crear seres sintéticos. Como no pongamos ética a todo eso, eso es barbaridades se podrían hacer. Si todo lo que es técnicamente posible se hace, en alguna parte del mundo alguien muy rico lo hará. Entonces, la clave es, ¿qué son los usos prohibidos? La prohibición del social scoring, como en China, de que las personas tengan un ranking social, que el gobierno decide si son buenos o malos ciudadanos y en función de eso puede acceder a puesto de trabajo o mi hijo puede tener una beca. Lo que es el control masivo en espacio público. O sea, yo no quiero, si estoy en el parque cogido de la mano con alguien, que mi gobierno sepa quién soy yo, que esté en este momento, que es la persona que está a mi lado, y no solamente, sino que cuáles fueron las 5 conversaciones que ahí tuve por WhatsApp y cuáles fueron las 5 últimas cosas que compré en Amazon, que esto lo sabe hoy en día el gobierno chino, a tiempo real. ¿Vale? Entonces, estas son las cosas que una sociedad como Europa, que ha pasado 2 guerras mundiales y que ha tenido gobiernos autoritarios, se enfoca en proteger esos derechos fundamentales. ¿Qué está pasando con eso? Que yo, que estaba esperanzada, ahora lo estoy menos. Porque la que era la democracia más importante del mundo, y más longeva, pues a mí me da la sensación que está renunciando a 2 cosas fundamentales. A los valores democráticos y a la libre mercado, porque están favoreciendo los monopolios. Porque es bastante increíble que no haya leyes antitrust en este momento en Estados Unidos contra las grandes compañías tecnológicas. Por lo tanto, estoy poco esperanzada a corto plazo, pero creo que en los próximos 5 años vamos a ver una recesión en derechos y valores fundamentales, creo que vemos una mayor concentración al poder, vamos viendo, y ya estamos viendo, una injerencia de lo privado en lo público, léase el señor Elon Musk, que está ingiriendo en elecciones como las de Gran Bretaña y en apoyar partidos nazis, en el caso de Alemania, algo inaudito, que desde un país extranjero ingieras en un proceso democrático. Por cierto, fue la razón por la cual se echaron atrás las elecciones en Rumanía, por la injerencia de Rusia. ¿Qué pasa? Cuando lo hacemos en Rusia nos tiramos de los pelos y cuando lo hace otro país no. Entonces, ahí vamos a sufrir estos 5 años, porque yo creo que vamos a ver un abuso de poder consecuencia de la batalla geopolítica tremenda de Estados Unidos contra China en el control de la IA, algo que Estados Unidos se ha propuesto ganar en 2 años. Y en estos 2 años vamos a ver cómo todos los fondos de capital riesgo, los hedge funds, van a invertir millones y millones de dinero a intentar ganar esa supremacía de la industria de inteligencia artificial, que hoy en día ya no es la lucha por la inteligencia, ya no es la lucha por los datos, es la lucha por el control de la energía. Estamos viendo un renacimiento de la energía nuclear porque resulta que la industria número 1 de un país como Estados Unidos no puede proporcionar desde su país la energía necesaria que necesita su industria número 1. Con lo cual, todas las decisiones que vamos a ver de dónde ubicar los data centers, como bien decía Paolo, son decisiones geopolíticas. Por tanto, a mí, a corto plazo, tengo poca esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Hombre, pues que la utopía y la distopía no están escritas, depende de nosotros y depende de las decisiones que tomemos hoy. Entonces, yo espero, o porque va a haber una catástrofe que nos hará reaccionar, o que habrá una revolución social, ojalá, donde la gente que está narcotizada, porque este aparato que tenemos aquí es una máquina de casino individual, que el eufemismo de las plataformas es engagement, pero en realidad quiere decir adicción, porque esto no deja de ser un negocio, y la mejor manera de un negocio es que me consuman todo el rato. Entonces, estamos ante plataformas de adicción, con consecuencias enormes en la salud mental de nuestros adolescentes y nuestros hijos, y ahí yo creo que esta generación, y ahí donde entra la ética y los valores, tiene 2 problemas importantes a resolver, que si no los resolvemos nosotros, no hay marcha atrás. El gran problema de esto es que si no lo resolvemos nosotros, no hay segunda vuelta. Es decir, el impacto negativo que esto puede crear en la sociedad, en las generaciones, no lo vamos a poder revertir. Y eso no es como el cambio climático, que vamos tirando la pelota hacia adelante y se le pasamos el muerto a la generación siguiente. Aquí, si nosotros nos equivocamos, no hay vuelta atrás. Y la gran diferencia es que así como el cambio climático era algo que inicialmente los jóvenes
lo utilizaron como bandera y convencieron a las generaciones de los mayores en que nos sumáramos a la bandera de la sostenibilidad, no veo a los jóvenes protestando por unos derechos digitales porque nunca los han tenido. Ellos no pueden reclamar derechos que no saben que tienen, porque ellos no han tenido nunca un mundo donde la privacidad era importante, la intimidad era importante. Entonces, no nos toca más remedio que nosotros, mientras aún tengamos salud y capacidad de influencia, en reclamar unos derechos que los jóvenes no están reclamando. Y es ahí donde estoy menos esperanzada que antes. Yo espero que haya algo que nos haga reaccionar, porque realmente es una catástrofe, o realmente un surgimiento social. Gracias, Carme. 30 segundos finales. ¿Algo para la esperanza? 30 segundos, que si no, más que 30 segundos. Porque si no, la esperanza no llegamos al vuelo. La esperanza es llegar al vuelo. No. I think that the hope is in the human beings. Because as we said before, we create that, but there is an uncompressible space of human traits that cannot be compressed by such kind of technology. And I think that, we already challenged that. And there is one wonderful book by 2 Nobel Prize, Acemoglu and Johnson, Power and Progress. Poder y Progreso is already translated in Spanish, in which they show that technology in itself will not produce the good of humanity if it's not mediated by politics and unions and other things. As Europe, we have such kind of tradition. We have place like that in which we have square in which we can discuss such kind of things. And so the hope is that we remain the West. We remain the place in which we have square, in which the different people and the different perspective can be part of such kind of conversation, including a strange monk like myself. This is a sign of hope. Muchísimas gracias. Y sí que les pido, además de que les demos un aplauso, que ahora dejemos el pasillo liberado para que Paolo salga casi volando. Gracias. Paolo, una foto. Perdón. ¿Vale? Adiós. Estamos en contacto. Gracias. Pobre. Gracias por todo. Oye, muchísimas gracias.